Buenos días con todos. El tema que vamos a revisar en la asignatura de lengua es dialectos del Ecuador. Entonces, antes de revisar el tema de dialectos, hay que tener en claro qué es el mestizaje. Ya lo habíamos tratado en la clase de natural de sociales, ya que a partir de aquí nacen los dialectos en el Ecuador. Debemos recordar que antes de la llegada de los españoles, aquí existía los pueblos originarios y se hablaba el quichua en su mayoría y otras derivaciones de lenguas tradicionales, de lenguas ancestrales. Llegan los españoles, se da el proceso de mestizaje y a partir de eso adquirimos en Ecuador lo que es el idioma español y años más tarde se vuelve nuestro idioma oficial, el castellano, ¿no? Traído por los españoles. Pero en el caso de Ecuador, a partir de eso se genera una variedad de, lo habíamos visto en sociales, de diversidad étnica, cultural y también de dialectos. Entonces, primero hay que tener claro este término del mestizaje y recordar que a partir del mestizaje se dio una diversidad cultural. Ustedes saben que cuando hablamos de lo cultural se refiere a tanto costumbres, tradiciones, idiomas. Y bueno, entonces ahora el dialecto del mestizo ecuatoriano. Entonces, en el caso del dialecto en Ecuador, entonces es uno de los elementos para entender el proceso de mestizaje, nace a partir del mestizaje, se emplean diferentes formas de hablar y se sirven para manifestar lo que la gente siente o piensa. Esto es lo importante. El dialecto se define como una variedad regional de un idioma. El idioma oficial en el Ecuador es el castellano, pero resulta que en todo el Ecuador no hablamos el castellano de la misma manera. Claros ejemplos tenemos entre la costa y la sierra. En la costa, a pesar de que hablamos el mismo castellano, en la costa tienen una forma diferente de hablar. En la sierra, a pesar que hablamos el mismo idioma, el castellano, tenemos una forma diferente de hablar. En la costa podríamos decir que es un poco más rápido la forma de hablar. En la sierra, algunas palabras arrastradas y cosas por el estilo. Cada dialecto tiene incluso palabras diferentes. En la costa utilizan palabras que aquí no usamos y viceversa. Entonces, ¿esto a causa de qué? Geográficamente, la cosa tiene que ver con la geografía. Ya habíamos hablado de algo de esto. La geografía hace que haya muchos cambios. La geografía, cuando hablo de geografía, quiere decir clima y quieren decir varios otros aspectos. Entonces, la geografía es el principal factor que hace que existan dialectos en el Ecuador. Entonces, como hablábamos en el caso de la costa y dentro de la sierra, por ejemplo, escuchar a una persona hablar del Carchi o del Hoja o incluso de Cuenca, ustedes se han dado cuenta que los dialectos, la forma de hablar, entonces un dialecto es la forma de hablar un mismo idioma, la forma de hablar es diferente. Sí, entonces como idea ya clave tenemos que un dialecto es la forma de hablar de un mismo idioma. ¿Ya? Entonces les ponía como ejemplo que en el Ecuador tenemos varias formas de hablar el castellano. Entonces, aquí tenemos otro concepto, que son variaciones que tiene una lengua en distintas épocas y ciudades, ¿sí? Voy a enfocarme en eso. Entonces, son variaciones, varias formas de hablar que tengo de hablar, en este caso, el castellano. Es decir, en el caso de la costa hablo de una forma, en el caso de la sierra hablo de otra forma, el mismo idioma. Estamos hablando del castellano y eso se suma, lógicamente, la herencia ancestral que tenemos. Hay que recordar que en el Ecuador tenemos 14 lenguas ancestrales y la más representativa es el quichua. Entonces, eso. Ahora aquí tenemos unos ejemplos de dialectos utilizados en la costa. La forma de hablar es diferente, una forma más, podríamos decir, más rápida en la forma de hablar. Y les decía que tenemos diferentes idiomas o idiomas, palabras que utilizamos solamente en esta región. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra caleta es muy usada en la costa, que significa casa. Por ejemplo, aniñado, persona que tiene dinero,
esta frase. Hemos visto en series, por ejemplo, posi, ¿qué significa? Correcto, afirmativo, positivo, y así. Otra palabra, lámpara, algo poco realista o mentiroso. Y así tenemos las palabras. En el caso de la sierra tenemos palabras que no utilizan en la costa o utilizarán muy poco. Por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de la sierra hay que recalcar y de la Amazonía hay que recalcar que las palabras que se usan y que son diferentes son procedentes de quichuismos, es decir, palabras que existen o que están en lengua quichua. Por ejemplo, aquí la palabra tatay, achachay, que aquí tenemos el significado, las usamos solo en la sierra. Tenemos aquí el significado, por ejemplo, cachar, lo utilizamos acá, que es cachar, entender o comprender, ¿no es cierto? Pues cuando le digo, si me cachaste, es que estoy diciendo, si me entendiste. De pronto en la costa, personas no van a entender si yo hablo así, si yo voy a la costa y digo, si me cachaste, no me va a entender el significado. Es porque esto es parte del dialecto, es una palabra que solamente aquí en la sierra, en Quito, tendrá ese significado y nosotros entendemos. Aquí igual en la sierra nosotros utilizamos mucho esta palabra guagua, mira guagua. Entonces estoy refiriéndome a un niño. De pronto en la costa no me entienden, o si me entienden van a ser las personas que emigraron de regiones de la sierra hacia la costa. Y aquí tenemos ejemplos de la Amazonía, igual, lo mismo, se basan en palabras quichuas. Aquí tenemos, por ejemplo, unas palabras, tuco, que significa fuerte, pelado, pelada, cacho, el cucayo, que por ejemplo tiene este significado como una colación, por así decirlo. Entonces, estas palabras, igual que en la sierra, tienen que ver con la herencia ancestral indígena, con el idioma quichua en este caso. Entonces, estos son los los principales dialectos que tenemos en Ecuador. Entonces, como conclusión, tenemos que los dialectos son las variaciones, decía, son las diferentes formas de hablar un mismo idioma en una región determinada, en este caso en el Ecuador. El castellano es hablado de diferentes maneras dependiendo de la región geográfica. ¿Sí? Aquí tenemos unos videos, unos links que les va a servir para mayor información. Tienen ejemplos. En estos links van a ver ejemplos, por ejemplo, de cómo se habla aquí en la sierra, en la costa y en la Amazonía. Eso es todo. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber. Muchas gracias.